La hora de Maquiavelo. Hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis, porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen. Caso prepagas. Yo sé que vos no te vas a querer enojar con nadie, pero lo digo yo, no me importa. Se le recontra fue la mano. Se le recontra fue la ministro. mano. Yo me enojo ¿Sí? también. ¿Eh? Sí, ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, Caso prepagas. Claro, Se fueron claro al caso. diablo. Claro caso. Sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Y bueno, sí, evidentemente los mercados también fallan. A ver, podríamos decir, los fallos de mercado no existen, como dijo Milei en Davos, muy reproducido, millones y millones de reproducciones en las plataformas, en YouTube, el discurso de Milei en Davos, allá en enero. Pero como las brujas, que no existen, pero que las hay, los fallos de mercado no existen, pero, digamos, ¿no? Acá se plantea un tema que ya veníamos tratando desde que analizamos el problema del dengue, y ahora nos vamos a sorprender y vamos a corroborar que el presidente Milei no mira la hora de Maquiavelo, pero lo bien que haría en hacerlo. Y te vamos a mostrar con un par de repasos por qué podría haber anticipado muchos problemas que tiene hoy Milei en la política y en la opinión pública. Pero está cada vez más, digamos, en cuestión esta suerte de, a ver, llámalo dogma, de que el mercado es infalible. A ver, Milei admira a Estados Unidos, y la historia de Estados Unidos es de alguna forma la historia de sus fallos de mercado. Por supuesto que Estados Unidos en general los resolvió generando más competencia. Y esto empezó en la época de la era de los ferrocarriles, en el siglo XIX, y después la Standard Oil, que era el monopolio petrolero de un señor que se llamaba Rockefeller, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le hizo un juicio, y creo que en 1911 la Corte Suprema falló que había que dividirla en pedazos, en 30 y no sé cuántos pedazos. Después vino la AT&T, la Telefónica, también la dividieron en las famosas Baby Bells. Por algo Estados Unidos tiene el mercado de las telecomunicaciones más vibrante y más competitivo del mundo. Y ahora, ya en este siglo, habían creado una Federal Trade Commission, una comisión del Congreso para investigar el comercio, un país liberal, que le ordenó ya en este siglo a Microsoft, por ejemplo, a no obligar a usar solamente su navegador en Windows. Era una demanda de un navegador que se llamaba Netscape, que hoy nadie lo conoce, se olvidaron todos, pero el que ganó fue Google. Y adivina quién está ahora en la lista de la FTC. Bueno, Google y Microsoft, por abuso en el manejo de los mercados de la inteligencia artificial. O sea, hay fallos de mercado y está el Estado para arbitrar, regular y garantizar competencia, ¿no? Nosotros preguntamos, porque lo que justamente, Caputo, el ministro de Economía, ahí entrevistado por Johnny Viale en TN, admitía que se les había ido la mano a las prepagas, mínimo 150% de aumento en 3 meses desde que se desreguló el mercado, ¿no? Por supuesto que la clase media, el votante de Milei, echó pomada, ¿no? Entonces, preguntamos, bueno, en nuestra base de encuestadores, consultores de comunicación, directivos de asuntos públicos de empresas, ¿qué espera que pase con la imagen de las empresas, con estos
estos aumentos, ¿no? En estos rankings que se van a ir publicando en los próximos meses de imagen, de credibilidad de sectores. Bueno, fíjate que el bajará mucho, bajará algo, es mayoritario, ¿no? Ahí la mayoría cree claramente que va a bajar la imagen de las empresas por estos aumentos. No es gratis. Y en el próximo preguntamos a los expertos cómo evolucionará la imagen de Milei, que por ahora viene de alguna forma recubierto de una capa de amianto o de teflón, si querés. ¿Cómo evolucionará en esos rankings, en esas encuestas? Bueno, y acá él bajará bastante o bajará algo, que es, fíjate vos, el amarillo y el verde es ligeramente mayoritario. O sea, los propios expertos del sector están viendo que todo esto no va a ser gratis tampoco para Milei. Fíjate el próximo. Una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Si estamos partiendo de la base de que esto es un gobierno pro mercado, ¿no sería una oportunidad para las empresas de no solamente ganar más plata, sino mejorar también su percepción, su imagen en la sociedad argentina, que era, por lo menos, una sociedad bastante antiempresaria, sobre todo anti-grandes empresas? Bueno, y vos fíjate que cómo lo están haciendo, mal y muy mal, es la mayoría, casi 60%, te está diciendo, mirá, las empresas están pensando solamente en aprovechar el momento de la liberación de precios y habrá que ver cómo vienen los rankings próximamente de imagen de empresas, ¿no? Quiero que veas qué es lo que creen en el próximo, qué es lo que creen que deberían estar haciendo las empresas ante este pico de inflación y aumento de precios de los últimos meses, no solamente las prepagas, todo aumentó, desde los combustibles, los alimentos, todo. Bueno, mantener el bajo perfil y dejar que el gobierno, de alguna manera que Milei sea el pararrayo de las empresas, o, esto por supuesto apenas un cuarto cree que eso deberían hacer de los propios asesores de las empresas, o salir a explicar 3/4. Y bueno, yo quiero hacer un pequeño repaso, insisto, por qué Milei no ve la obra de Maquiavelo, pero quizá le convendría verla, porque los otros días estábamos analizando, quiero que veas la imagen, ¿no? Que te la mostramos la semana pasada, de este señor, de este monje en el siglo XV, que se llamaba Girolamo di Savonarola, ahí en Florencia, y acá lo tenés al juez Lijo, ¿no? El juez Ariel Lijo, muy polémico, al que Milei quiere poner en la Corte Suprema. Mostrámela de nuevo, dale, una más. ¿Quién era este Girolamo di Savonarola? Bueno, te explicamos que este monje había sido de alguna forma la inspiración para que Nicolás Maquiavelo se pusiera a analizar el poder. ¿Por qué? Porque este tipo llegó al poder en Florencia, gobernó Florencia, teniendo cero poder político. Digamos, sus discursos contra la casta no lo quería, pero tenía muchos adolescentes, incluso niños, que lo apoyaban fanáticamente, y creó una especie de estado teocrático de Florencia, y que a los florentinos en general no les gustaba para nada porque estaban en otra, ¿no? Imagínate, en el Renacimiento ya estaban con la cabeza en otro lado. Bueno, hubo un alzamiento contra Savonarola, que había creado una especie de instancia judicial para apelar fallos graves, condena a muerte, que era normal en aquella época, y unos adolescentes le hicieron una especie de revuelta y los mandó a liquidar, sobre todo a un pibe de 15 años, y toda Florencia salió a apelar por el pibe. ¿Y qué hizo Savonarola? Dijo, no, como me hicieron un golpe a mí, lo mandó a liquidar igual. Y poco tiempo después murió en la hoguera Savonarola. Y de ahí es que empezó Maquiavelo, era también un adolescente, a pensar el poder y cuáles eran los atributos para mantener el poder. Bueno, la pregunta que uno se hace, a la gente, como te decíamos, no tiene idea de quién es Lijo, ni si por qué debe o no debe ir a la Corte Suprema, pero la pregunta es si lo que tiene digamos, de autoridad moral el presidente Milei
se puede caer como Savonarola en su momento, dejando que liquiden a los pibes estos, ¿no? Pregunta. Hicimos la pregunta, entonces, si puede el debate, quiero que lo vea, si puede el debate en torno a la polémica por la designación del hijo afectar, ahí está el gráfico, a ver si lo podemos ver, si puede afectar la imagen del presidente, y fíjate que algo, y bastante, es la mayoría. Y solamente un 15% dice no lo va a afectar en nada. Quiere decir que los expertos en comunicación le están diciendo a Milei, ojo, esto, aunque no lo creas, te puede afectar la imagen, como a Savonarola. Y si fueras asesor del presidente la próxima, ¿no? Le preguntamos qué harías, y bueno, acá claramente la mayoría, más del 60%, buscate a alguien que esté, buscate a alguien que tenga una trayectoria y un discurso más relacionado con tu discurso anticasta. Esto es lo que le recomiendan los expertos. Bueno, y finalmente el último repaso, y yo me voy a sentar ahora con Manuel Zunino, un interesante encuestador, su consultora se llama Proyección, pero quiero hacer un repasito más. Sobre el tema del dengue. Te recuerdo la encuesta que te mostramos la semana pasada, en donde le preguntábamos a los expertos quién estaba manejando mejor y peor, esto es de los que tienen desaprobación y mucha desaprobación en el manejo del brote de dengue, y perdía el gobierno nacional con 58%, lo seguía el gobierno de la provincia de Kichilov con 56%, y zafaba únicamente el de la ciudad autónoma de Jorge Macri con 35%. Bueno, Proyección hizo la misma encuesta, pero a la opinión pública en general. Fíjate cómo evalúa el trabajo del gobierno nacional en la epidemia del dengue. Oh, sorpresa, el 61,7% la ve entre regular, negativo, mal y muy mal. O sea, prácticamente coincide con el 58% de los encuestadores que preveían una semana antes que iba a ser muy mal calificado, ¿no? Y te recordamos. Algunos pueden decir, es la economía estúpido, como decía James Carville en Estados Unidos, el asesor de Bill Clinton, ¿no? Ahí en los 90. Pero en el caso de Donald Trump y después en el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, admirados por Milei, se demostró en la pandemia que no solo era la economía estúpido, sino también es la salud estúpido. Bueno, evidentemente Milei no mira la hora de Maquiavelo. Y finalmente, una curiosidad, ya me siento con Manuel Zunino, una curiosidad, tuvimos en la hora de Maquiavelo a Silvia Mercado, lo tuvimos a Orlando D'Adamo, todos le recomendaron para el Twitter. Bueno, acá analogías, aclaro, una consultora muy ligada a la Cámpora, preguntó, ¿le parece correcto que el presidente le dedique mucho tiempo a Twitter? Bueno, y acá tenés claramente una mayoría de la gente que le parece, mira, fíjate, el incorrecto, el total, es de más del 50%. Quiere decir que si Milei viera la obra de Maquiavelo, podría decir, che, si uso mucho Twitter y le doy forward o retuiteo estos bots, por ejemplo el Jumbo Bot que decía que habían bajado los precios, que no habían bajado, por lo menos que no se note. En 2 segundos me siento con Manuel Zunino con una pregunta fundamental. ¿Tiene consenso la reforma laboral? Y te vas a sorprender y te vas a preguntar, ¿no estará haciendo algo mal políticamente el gobierno del presidente Milei? 2 segundos. Bueno, Manuel Zunino dirige una encuestadora que se llama Proyección. Es el hijo de un periodista con el que trabajamos juntos, que era Edis Zunino, que falleció no hace mucho. El año pasado, 9 de noviembre. Gran periodista. Exacto. Y hizo, o digamos,
nos hizo una pregunta sobre uno de los temas calientes de la hora de Maquiavelo, que es la reforma laboral. Yo quiero que veas, porque hizo la pregunta de dos maneras diferentes, y es muy interesante, porque vos fíjate, en la primera versión, reforma, a ver si lo podemos ver, ¿cuál es su opinión? Una reforma laboral es necesaria para que las empresas contraten más personal. Pregunta neutra. Y te da un muy de acuerdo y acuerdo, digamos, vos que sos mejor para sumar. Sí, arriba del 62% casi. 62%. Así preguntado fríamente. Te tiran un balde de agua fría cuando estás durmiendo, la gente está de acuerdo. Dijimos, bueno, vamos a hacerle también la pregunta un poquito más explicada, porque por ahí hay gente que necesita que le expliquen. Fíjate la próxima. ¿No? Un poquito más larga. Una reforma laboral que flexibilice las condiciones de nuevos empleados, pero que respete los derechos adquiridos, porque ahí está el verso de los sindicatos, ¿no? Les van a quitar los derechos a los trabajadores. Que respete los derechos adquiridos de los actuales trabajadores que ya están en relación de dependencia. ¿Por qué? ¿Por qué se pregunta así? Te explico. Porque por más que a ver, cualquier ley que intente cambiar los derechos adquiridos de los actuales trabajadores en relación de dependencia, ¿sabés qué? No pasaría por la Corte Suprema. Entonces, al cohete, preguntar, digamos, proponer otra cosa que esto. Y este es el cuco de los sindicatos. Y fíjate que da lo mismo. Da lo mismo, da muy parecido, 60.8, 60.9, exacto. Quiere decir que está instaladísimo el tema de que hace falta una reforma laboral, y lo que yo veo es que el desacuerdo baja a la nada misma de 20%. Es muy bajo, hay una parte importante que no sabe, que quizás no está informada sobre el tema o que no tiene una opinión consolidada. Creo que estamos en un momento de transición en términos sin duda políticos, también de cambios económicos, por lo menos de 2009 a esta parte, te diría, sustentados sobre cambios tecnológicos, sin ninguna duda, cambios culturales, y la gente tiene cierta pregnancia o apertura a las transformaciones. Después habría que discutir en qué contexto, en qué marco y cómo se produce y bajo qué condiciones esa reforma, en este caso laboral. Claro. Esa es la otra discusión. Nosotros ya el año pasado habíamos hecho una pregunta similar a través de Federico González, puedes repasarlo en YouTube, y había dado un resultado similar. Parecido. Quiere decir que ya el año pasado y ahora la idea de la reforma laboral está instalada. Manu, explícame entonces, ¿cómo puede ser que estamos a 4 meses del gobierno y todavía no tengamos reforma laboral? Bueno, eso sucede ahora y sucedió con el gobierno anterior y con el anterior. Creo que Con todos los gobiernos no peronistas. La política está metida en su microclima, muy alejada de la gente, y no veo que este gobierno sea distinto. Me parece que la distancia con la conversación social es muy grande, hace mucho tiempo, no es una novedad. Pero vos ahora, lo viste en otros estudios. Cristina, en su paper, estaba diciendo que hace falta una reforma laboral. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos en abril del 2024, 4 meses de gobierno de Milei y nada? Bueno, se lo dice la oposición al gobierno, o sea, el gobierno tendría consenso por lo menos para empezar a discutir. Hasta los radicales propusieron los una reforma radicales, laboral. Cristina Kirchner lo dijo en el documento que sacó, pero es un gobierno que dice que no está de acuerdo con los consensos o en todo caso celebra la confrontación. Tiene servida una posibilidad por lo menos de discutir un tema o ponerlo en agenda, después veremos cuál es el resultado, bajo qué condiciones se puede dar, pero se niega a generar consenso. El DNU tenía la reforma laboral como capítulo central y se lo paró la justicia. Está en la Corte Suprema y ya te explicamos aquí que por eso el tema del hijo a la Corte Suprema, porque en el fondo lo que quiere es Milei sacar a Horacio Rosati, el actual presidente, y meterlo de vuelta a Lorenzetti, más polémico, pero que Lorenzetti le promete sacarlo. Pero todo el mundo dijo, flaco, ahí había cosas inconstitucionales. Y ahora hasta los radicales tienen una propuesta de reforma laboral que dicen que iría más allá, no queda claro, de la que propone el gobierno. Es un momento muy raro porque vos decís, es lo que viene planteando Javier Milei en sus relatos desde la campaña. El tema que choca o ahí se le presenta un dilema con su narrativa más, digamos, personal o del personaje, que es una figura que está en contra de los consensos. Que le juega en contra a sus propios intereses. O sea, él se juega en contra de sus propios intereses. Además, yo digo, ¿no? Ahora vamos a cambiar de tema, pero las reformas laborales más exitosas, como pasó en Alemania, por ejemplo, son las reformas laborales que hace la oposición, que hace más bien la izquierda.
En fin. Bueno, Milei me parece que tiene miedo todo el tiempo de terminar siendo parte de lo que él mismo denominó con mucho éxito la casta. La casta, ¿no? Entonces, preferible no conseguir nada antes de que hablar con la casta. Bueno, estamos en un momento muy raro, ¿no? Yo quiero que veas de la encuesta nueva de proyección, que veas, que la habrás visto ya todo el fin de semana. No salió todavía. Como claro, ¿cuál de las siguientes opciones, ¿no? Quiero que veas el próximo, cómo está la gente, ¿no? Cómo se siente la gente. Entonces yo quiero... ¿Cómo está la gente? Y económicamente mal o muy mal. O sea, estamos hablando que 3 de cada 4 argentinos tienen dificultades concretas para llegar a fin de mes. Sí. Muchas dificultades para llegar a fin de mes. Mirá, y una parte no llega. 38% que dice tenemos que achicar gastos y directamente 27% dice no llegamos. Es muy, muy jorobado eso. Sí, sí, estamos hablando, y este número lo venimos viendo desde hace tiempo. Todo este periodo de gobierno de Milei, la situación económica fue empeorando y eso hizo también que de alguna manera fuera cayendo la imagen del presidente, que igual remontó en este último mes. Bueno, dicho esto, quiero que veas el próximo, porque ahora sí viene lo que no entiende nadie. Evaluación de la gestión de Milei, ¿no? Primero los números gruesos. 47 positiva, 47,1, 47 negativa. Y si vos vas a determinadas cosas que tiene plan de gobierno, le das súper. Va a actuar para mejorar la situación del país, le da bárbaro. Credibilidad le da muy bien. Sí. Entonces... Hay ahí varios atributos. Nosotros quisimos hacer como una radiografía de la mirada de la opinión pública sobre el presidente. Primero nos preguntamos esto, ¿tiene un plan de gobierno? Algo de lo que por lo menos para la opinión pública carecía Alberto Fernández. Sí. En eso marca un contraste muy fuerte. En eso y en el segundo atributo, que es la cuestión actitudinal. Lo ven a Javier Milei como una persona que está decidida a llevar adelante su plan de gobierno y tiene un plan de gobierno. Lo que le falta todavía es empezar a mostrar algunos éxitos. Y yo creo que está muy preocupado por eso. Y bueno, este último mes, la suba en su imagen, sobre todo en su imagen personal, tiene que ver con que una parte de la sociedad considera que empieza a aplacarse la inflación o se desacelera, y después que se cumple el mantra de gobierno, de campaña de Javier Milei, que el ajuste lo paga la casta. Creo que ese discurso, con los despidos del Estado, si bien son dos cosas que son temporarias, que quizás presupuestariamente no pueden afectar tanto, pero por lo menos es el primer momento en el que Javier Milei está cumpliendo su plataforma con su electorado. Entonces la gente cuando ve los despidos en el Estado dice, bueno, finalmente algo le toca a la casta. Bueno, por lo menos el votante, estamos en una sociedad muy dividida, el votante de Javier Milei del balotaje, una parte, considera que sí, que en ese punto está empezando a cumplir su relato de gobierno, su programa, su plataforma o su promesa. Y también en esta otra cuestión que fue clave, y lo votaron para eso, para que aplaque la inflación. Si bien está bajando la preocupación por la inflación, está empezando a subir la preocupación. Está bajando, eso se vio mucho, creo que en la última de Alessio Yrol-Berenstein se vio claramente que es la primera preocupación, pero está un poco más baja, como que la gente dice, bueno, Milei no sé lo que hará, pero la inflación la va a bajar. Bueno, nosotros vimos del mes pasado a este mes un descenso de 5 puntos. Como vos decís, sigue primera la preocupación por la inflación, pero baja 5 puntos. El tema es que en paralelo sube la preocupación por los ingresos, que son dos caras de la misma moneda, lo que gasta una familia todos los meses y lo que les ingresa. Pero bueno, el tema de la inflación por lo menos es el caballito de batalla del gobierno. Quiero que vuelvas al último gráfico, realmente que es muy, muy interesante. Además, Milei esta semana dijo, creo que le dijo a Fantino, si no me equivoco, en la entrevista con Fantino dijo, mira, a mí no me interesa, si no me quieren dar las reformas, yo sigo así con el ajuste y sigo así hasta las próximas elecciones de 2025. Pero, claro, la gente, digamos, por ahí la opinión pública no sabe que sin esas reformas es más difícil que el ajuste tenga, digamos, un motor para compensar más trabajo, más inversiones. Mostrámelo de vuelta si se puede. Claro, que la B corta empiece a que dibujarse sea una de alguna manera. Y que no sea como le dicen una U, de Nike. O bueno, el coso de Nike. La pipa. La pipa de Nike. Fíjate que, bueno, tiene un plan de gobierno, pero vamos a la última de esas, que dice estabilidad emocional. Y le da complicado, ¿no? Y ahí tiene 3 puntos negativos. Uno es la estabilidad emocional, el otro la empatía, con los que peor la están pasando, digamos,
que creo que son dos puntos que no sé si le interesa tanto a él trabajarlos igual. Yo creo que es parte de continuar con este relato de seguir siendo Javier y no ser el presidente Milei. El capítulo de la empatía, como una columna lo marcó muy bien hace un par de semanas, una columna de Liotti en La Nación, decía, mirá el video en el que se desmaya el pibe abanderado en el discurso del Colegio Cardenal Copelo, en donde Milei termina, haciendo un chiste. No le pasó nada al pibe, pero bueno. Es un signo, es todo un signo. Sí. Claro, muy gestual. Termino con una pregunta para medio minuto. ¿Estás viendo, como yo creo ver, más encuestas que nunca en un gobierno que, no sé, dice que no contrata encuestas o sí? Sí, el gobierno contrata encuestas. De hecho, los datos son públicos. Ya los publicó algún medio. Todos los gobiernos contratan encuestas. No voy a estar en contra de que los gobiernos contraten encuestas, claramente, siempre que se usen como herramientas para dinamizar la gestión y poder planificar. Obviamente las operaciones de prensa con encuestas, primero me parece que no sirven, no suman nada y claramente al debate público mucho menos, pero es un gobierno que contrata encuestas y me resultó muy raro que en las últimas entrevistas, por ejemplo la de Fantino, Milei salió a hablar de los números que tiene. Claro. Algunos números no me dan igual, pero, no te dan bueno, igual que la... él las infla un poquito, digamos. Y bueno, o se las inflan, quizás los asesores le cuentan otra realidad. Será un truco de la casta. Manuel Zunino, muchas gracias. Seguí viendo la obra de Maquiavelo. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con la atención personalizada de especialistas que hablan tu mismo idioma. Tenés banca privada. Tenés Galicia. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Los mandos medios son generadores de cambio e impacto social en sus trabajos y en las comunidades de sus empresas. Somos especialistas en la formación y perfeccionamiento directivo. Contamos con programas en formato abierto y también en la modalidad in-company. Las capacitaciones las podemos dictar de manera presencial y online. Nuestra metodología vivencial, práctica y participativa nos convierte en uno de los referentes del mercado de la formación para mandos medios. Visita nuestra página web y descubrí cómo podemos brindarte programas de capacitación que se ajusten a las necesidades de tu negocio. Escuela de Mandos Medios del Instituto Madero. Formación y perfeccionamiento directivo.